Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como cada semana les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Dedicaremos el espacio de esta noche a hablar sobre los BRICS, el bloque político-económico que se encuentra integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante el transcurso de la semana pasada, entre el 22 y el 24 de octubre, la ciudad rusa de Kazán acogió la 16ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS. Ese bloque, creado en la primera década de los años 2000, tiene como socios fundadores a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, el año pasado, durante la 15ª cumbre de mandatarios, el grupo decidió expandirse dándole entrada a 4 nuevos países. Los nuevos integrantes, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, empezaron a ser miembros con plenos derechos a comienzos de este 2024. Otros 2 países, Argentina y Arabia Saudí, también fueron aceptados durante la reunión del año pasado, pero sus respectivos gobiernos han desestimado o simplemente no han confirmado su adhesión al bloque. De acuerdo con versiones preliminares, la cumbre de presidentes y de primeros ministros que se desarrolló en suelo ruso durante la semana pasada serviría como escenario para el ingreso de una nueva oleada de integrantes. Se creía, de hecho, que Venezuela podía estar entre las naciones que pasarían a formar parte de lo que hoy se conoce como BRICS Plus. A pesar de que Rusia, China e Irán respaldaban la entrada a los BRICS de la República Bolivariana, uno de sus miembros fundadores, Brasil, impidió que Venezuela se sumara al grupo que acoge a las denominadas economías emergentes. En un giro inesperado, absolutamente inesperado, Brasil, hasta hace nada socio seguro de la administración de Nicolás Maduro, vetó la propuesta de incluir a Venezuela dentro de la agrupación. Dado que los estatutos estipulan que el ingreso de un país a los BRICS debe darse por consenso y sin la objeción de sus miembros fundadores, el pero puesto por Brasilia arruinó las aspiraciones de Nicolás Maduro, quien buscaba sumarse a los BRICS con una doble intención. En primer lugar, pretendía encontrar un espacio de cooperación económica que le permitiese sortear las sanciones internacionales y, por otra parte, buscaba reducir el aislamiento internacional en el que permanece, sobre todo después del fraude que estaría en ciernes, el fraude electoral que estaría en ciernes y que sería usado por Nicolás Maduro para desconocer la voluntad popular expresada durante los comicios presidenciales de julio de este año. A la hora de justificar el veto impuesto por su país, Celso Amorim, ex canciller de Brasil y actual asesor de la presidencia para los asuntos relacionados con la política exterior brasileña, explicó que Miraflores, el palacio de gobierno desde el que despacha Nicolás Maduro, se encuentra en deuda con Planalto, el palacio de gobierno desde el que despacha el presidente Luis Inácio Lula da Silva.
Durante una entrevista al medio brasileño O Globo, Amorim apuntó que tras los comicios presidenciales realizados en Venezuela, la administración de Nicolás Maduro prometió publicar las actas electorales que acreditarían la aparente victoria del chavismo en esa votación. A pesar de ese compromiso, luego de más de 3 meses, las autoridades venezolanas no han podido sustentar la versión que le concede la victoria electoral a Nicolás Maduro. Mientras tanto, y en contraposición, la oposición venezolana sí divulgó papeletas oficiales que contradicen el supuesto triunfo de Nicolás Maduro y que le conceden la victoria al candidato opositor y ex diplomático, el señor Edmundo González Urrutia. Ya que han pasado más de 90 días desde la elección presidencial venezolana y dado que la administración Maduro aún no cumple con su palabra de publicar las actas de votación, el gobierno de Brasil cree que hay una ruptura de confianza entre Caracas y Brasilia. Tal ruptura se ha ido enfatizando con el paso de los días y podría recrudecerse o profundizarse el 10 de enero del año entrante si Nicolás Maduro opta por juramentarse para un tercer mandato consecutivo sin haber demostrado ante la comunidad internacional que en efecto triunfó en los comicios presidenciales del 28 de julio. De hecho, fuentes diplomáticas apuntan que el presidente Lula da Silva, quien apostó por Nicolás Maduro durante los primeros años de su actual gestión, estaría dispuesto a distanciarse de forma considerable del dirigente chavista y del resto de las figuras que al día de hoy conforman el Ejecutivo venezolano. Ahora bien, es preciso señalar, es preciso añadir que el veto de Brasil al posible ingreso de Venezuela a los BRICS es el capítulo más reciente y quizá el más evidente de una serie de impases entre Caracas y Brasilia. Para entender parte de esas diferencias hay que recordar que en agosto de este año Brasil asumió la custodia de las instalaciones diplomáticas de Argentina en Venezuela. Eso ocurrió luego de que Nicolás Maduro decidió romper relaciones con el ejecutivo del presidente Javier Milei. Desde Brasil, o desde que Brasil atiende los intereses de Argentina en Caracas, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ha solicitado salvoconductos para un grupo de opositores venezolanos que permanecen hospedados en la Embajada de Argentina luego de que pasaran a ser perseguidos políticos. Tanto en público como en privado, Brasil le ha pedido a la administración Maduro que permita que los opositores salgan de la embajada y que viajen hasta Brasil o hasta Argentina de manera segura. A pesar de los esfuerzos hechos desde Brasilia, el régimen venezolano ha negado los salvoconductos sin importar la repercusión de esa decisión en las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela. Por otra parte, y de manera más reciente, Tarek William Saab, el funcionario que se desempeña como fiscal general de Nicolás Maduro, se permitió formular una serie de aseveraciones que comprometen el bienestar de los lazos entre Venezuela y Brasil.
Durante una muy polémica entrevista televisada, William Saab afirmó que el ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos o, lo que es lo mismo, al servicio de la CIA. La sentencia de William Saab no solo puso en duda la integridad e independencia de Brasil como nación y como Estado, sino que resultó bochornosa incluso para el propio chavismo. De hecho, Ivan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de la administración Maduro, tuvo que restarle peso a las declaraciones del fiscal general, asegurando que sus ideas correspondían a una opinión personal y no a la posición que, con respecto a Brasil, se tiene desde Miraflores. Amigos de VPI TV, continuamos con más de la presente entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? Tal y como les estuvimos comentando en el segmento anterior, Venezuela quedó al margen de los BRICS. A pesar de que contaba con el beneplácito de China, Irán y Rusia, la administración de Nicolás Maduro no tuvo éxito en su intento de hacer de Venezuela un miembro de pleno derecho de los BRICS. Fue un veto de Brasil, una decisión del gobierno brasileño, uno de los estados fundadores del bloque, el que echó o la que echó por la borda, la que echó por tierra, la aspiración del madurismo de convertir a Venezuela en un socio más de la agrupación de países. Ahora bien, ¿qué hubiese ganado Nicolás Maduro si de pronto se hubiese concretado la entrada de la República Bolivariana a lo que hoy se conoce como BRICS Plus? Desde 2019, Nicolás Maduro se enfrenta a un profundo aislamiento internacional. Aquel año, es decir, en 2019, se registraron dos sucesos que motivaron el enfriamiento de las relaciones entre Caracas y otras capitales del planeta. Por un lado, Maduro se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer la presidencia de Venezuela por un segundo mandato consecutivo. Nicolás Maduro actuó de esa forma a pesar de las severas irregularidades en medio de las cuales se desarrolló la elección presidencial de 2018. Justamente por esas irregularidades, pocos gobiernos le dieron credibilidad a la supuesta reelección de Nicolás Maduro y empezaron a desconocerle como primer mandatario. Por otra parte, la idea de que la elección presidencial de 2018 había sido ilegítima avivó la hipótesis del vacío de poder. Para resolver tal entuerto, el Parlamento, controlado en ese momento por actores de la oposición venezolana, optó por designar y edificar un ejecutivo interino. Ese gobierno, que estuvo encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, llegó a ser reconocido por más de 50 naciones en todo el planeta. El reconocimiento de lo que se bautizó como el interinato, sumado al desconocimiento previo hacia Nicolás Maduro, profundizó la desconexión entre el chavismo y el resto del mundo. Con tal escenario,
como telón de fondo, desde 2019, Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos para reinsertarse en el ámbito internacional y para volver a ser un actor de renombre dentro de esa comunidad. Tal afán se ha visto trastocado, sin embargo, por las acusaciones que comprometen a los altos jerarcas del madurismo. Varios han sido señalados de emplear recursos del Estado venezolano para financiar a organizaciones terroristas transnacionales. También se cree que son numerosos los funcionarios chavistas que se encuentran involucrados en el trasiego ilegal de armas, drogas y metales preciosos. Por otro lado, la justicia internacional estudia posibles crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por Nicolás Maduro y por oficiales bajo su mando. En medio de tal contexto, a todas luces adverso, es que Nicolás Maduro llegó a fijar su mira en los BRICS. Entrar en ese grupo le hubiese permitido, entre otras cosas, sentarse en la misma mesa de Xi Jinping, presidente de China, Vladimir Putin, presidente de Rusia, o Narendra Modi, primer ministro de India. Jugar en esa liga le hubiese brindado a Nicolás Maduro la posibilidad de presentarse como un gobernante legítimo que es reconocido como tal en el plano internacional. A Maduro se le hace necesario venderse como un líder ampliamente respaldado dentro y fuera de Venezuela para hacer creíble la narrativa de que fue él y no Edmundo González Urrutia quien venció en la elección presidencial del 28 de julio de este año. Por otro lado, y considerando lo estrictamente económico, la entrada a los BRICS podía beneficiar a la administración de Nicolás Maduro por el desarrollo a futuro de un sistema de pagos transfronterizo. Desde 2014, con la fundación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el bloque se ha propuesto crear una moneda única y común, un sistema de financiamiento paralelo al que encabeza el Fondo Monetario y una metodología de pago que sea compartida por los miembros del grupo. Esto último ocurriría a través de la invención de un sistema de pagos alternativo que sería muy parecido al sistema de pagos global que emplean Estados Unidos y otras naciones occidentales. La posibilidad de acceder a un sistema de pagos de ese tipo, es decir, a un sistema de pagos alternativo distinto al que es empleado hoy en día por Estados Unidos y por otros países de Occidente, facilitaría las operaciones comerciales que Venezuela ya tiene con Rusia, China e Irán, pero también sería clave a la hora de triangular o de efectuar pagos encubiertos a terceros países que podrían estar reacios a transar con la administración de Nicolás Maduro a raíz de las sanciones económicas impuestas, por ejemplo, por Estados Unidos y por la Unión Europea. Gracias por estar con nosotros. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. En 2009,
cuando el mundo permanecía agitado por la crisis financiera de ese entonces, Brasil, Rusia, India y China daban el primer paso para darle vida a los BRICS. Un año más tarde, en 2010, el bloque se expandía e incluía a Sudáfrica, su quinto miembro fundacional. A partir de esa fecha, el grupo se presentó como un mecanismo de integración conformado por economías emergentes. Su propósito, además de darle mayor peso a países orientales como China, Rusia e India, era el de fortalecer el sur global gracias a la presencia de Brasil y Sudáfrica. Más de una década después de su fundación, y gracias, entre otras cosas, a la ampliación que ha permitido el ingreso de nuevos socios, los BRICS se antojan como una agrupación que al parecer busca ser el contrapeso del Grupo de los Siete o G7. Este último bloque, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y adicionalmente la Unión Europea en su carácter de miembro de facto, engloba a los países más industrializados y desarrollados. Con tan solo 10% de la población global, el G7 o Grupo de los Siete acapara 43% del Producto Interno Bruto del mundo y 31% del comercio del planeta. El bloque BRICS, entre tanto, se ubica por detrás con 28% del PIB del mundo y 22% del comercio global. Tal realidad obedece a que las naciones del G7 son potencias que no solo comercian entre ellas, sino que mantienen un amplio intercambio económico-comercial con países que en muchos casos pertenecen incluso a los BRICS. Aunque en términos comerciales, el G7 supera muy claramente a los BRICS, el tablero se inclina a favor de la segunda agrupación, a favor de los BRICS, si se revisan otros indicadores. Demográficamente hablando, el bloque BRICS Plus, conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, concentran 43% de la población del planeta. Esa realidad no solo podría traducirse en un beneficio a futuro, sino que en el presente permite que los BRICS reclamen un mayor poder de decisión en los asuntos globales con el argumento de que es esa agrupación la que tiene el mayor número de habitantes. En el plano energético, los BRICS también exhiben números que les resultan favorables y que superan con creces a los mostrados por el Grupo de los Siete. Hacia el cierre de 2023, hacia el cierre del año pasado, Rusia registró una producción de 11.075.000 barriles de petróleo por día. Por su parte, China, otra de las piedras fundacionales de los BRICS, contabilizó una producción diaria de 4.198.000 barriles. Por detrás de Rusia y de China se situó Brasil, con más de 3.500.000 barriles de crudo en cada jornada. Si se sumase la producción diaria de Rusia, China y Brasil,
En términos de barriles de petróleo al día, se concluye que al cierre de 2023, ni siquiera la producción conjunta de esos tres países, de Rusia, de China y de Brasil, fue lo suficiente o fue la necesaria para igualar los 19.358.000 barriles de petróleo que de manera diaria logró extraer Estados Unidos por sí solo. Ahora bien, esa ventaja competitiva, que obviamente favorecía a Estados Unidos y al grupo de los 7, se vino a pique a partir de este año, cuando Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos pasaron a ser miembros de pleno derecho de los BRICS. Gracias a las incorporaciones o a la reciente incorporación de esas naciones, de Egipto, de Etiopía, de Irán y de los Emiratos Árabes Unidos al denominado BRICS Plus, la agrupación pasó a controlar 42% de la producción de petróleo en el mundo. Tal realidad permite a los BRICS superar con creces, con bastante facilidad, el 27% que acapara el G7 en materia de producción petrolera global. Ahora, si somos conscientes de que los BRICS rivalizan con el G7 en un intento por reemplazar a este último grupo en tanto y cuanto bloque multilateral hegemónico, existe la posibilidad real de que Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus socios más recientes alcancen ese cometido. En otras palabras, existe la posibilidad de que los BRICS en efecto desplace al G7. La respuesta, al menos en lo inmediato, en el plazo más corto, parece ser simplemente no. La posibilidad de que los BRICS desplacen al G7 y se conviertan en el nuevo bloque hegemónico pasa por el hecho de construir alianzas verdaderas que vayan más allá de las acostumbradas fotos de familia. En el caso de los BRICS, las alianzas totales y verdaderas lucen complicadas debido, entre otras cosas, a los conflictos de sus miembros con otras naciones o incluso con países que también forman parte de la agrupación. Hablamos, por ejemplo, de la guerra de Rusia en Ucrania o de las crecientes tensiones entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Por su parte, y aunque Narendra Modi y Xi Jinping suelen retratarse juntos en cada cita de los BRICS, la realidad es que ambos líderes desean que sus naciones, India y China, de manera individual, sean las de mayor peso e influencia dentro del continente asiático. Entre tanto, Egipto y Etiopía, dos estados que recién ingresan a los BRICS, mantienen una puja que empezó tras la construcción de la Gran Presa de Asuán o Gran Presa del Renacimiento Etíope, como también se le conoce. La mega infraestructura situada en la frontera entre Sudán y Etiopía supone un desafío
de este último país para la hegemonía de los egipcios sobre el río Nilo. Con esta explicación sobre por qué no es factible que los BRICS reemplacen en el corto plazo al grupo de los 7, vamos a ponerle punto final a la presente entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento estuvo compartiendo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana entrante. Mientras tanto, por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.